Bueno, empecemos a hablar un poquito sobre los riesgos hídricos. Pues como ya saben, pues los riesgos hídricos son uno de esas cosas que se entiende como daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a eventos físicos, tanto que pueden ser de origen natural o que también tengan que ver de alguna manera con temas, digamos, por el impacto que tiene o porque, digamos, de alguna manera las personas estamos generando un impacto sobre el medio ambiente. Entonces, de ahí ese riesgo es algo que podría ser potencial o que podría presentarse esos daños físicos. Entonces, normalmente se mide entre peligro, amenaza, vulnerabilidad y exposición, y hay una fórmula para hacerlo, ¿sí? Entonces, donde el peligro, pues donde digamos, el riesgo tiene que ver con el peligro que está inminente, la vulnerabilidad y la exposición que se está teniendo, pues como alrededor de ese potencial riesgo. Digamos, hay dos formas de medir el riesgo. Puede ser cuantitativo, ahí digamos que estoy presentando una fórmula para hacerlo cuantitativo, pero también puede ser cualitativo, ¿cierto? Puede ser que yo mire en peligro, esto normalmente se ve mucho y funciona mucho, yo creo que son más familiarizados con el tema que tiene que ver con el riesgo en cuanto a los riesgos, por ejemplo, laborales, que de alguna manera tienen que ver también y se miden de alguna manera muy parecida a cómo se miden los riesgos ambientales. Entonces, los riesgos pueden ser por amenazas, por pues, fenómenos naturales, pueden ser también antrópicos, pueden ser, digamos, amenazas, vulnerabilidades del recurso hídrico, puede ser por efectos adversos del cambio climático, la variabilidad climática, degradación de los suelos y de la tierra, deforestación, y esto empieza a generar, pues, como todo un tema de susceptibilidad a incendios, ¿cierto? Cada uno de ellos tiene digamos, como un impacto que podría presentarse y pues que, digamos, estamos inmersos en estos posibles riesgos que puedan estar pasando. Entonces, en cuanto a las empresas, pues es muy importante que ustedes empiecen a identificar esos riesgos que hay asociados al agua, ¿sí? Porque si no se han dado cuenta, pero yo creo que sí, pues digamos el agua está en todas las fases de producción, todo, desde la fase primaria hasta las fases terciarias, ¿cierto? Y en las primarias es donde pues más vulnerabilidad hay porque es de donde salen esas materias primas iniciales para poder hacer los productos. Entonces, es muy importante que las empresas empiecen a generar esos programas de gestión corporativa del agua. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si empiezan a entender que hay unas vulnerabilidades alrededor del agua o unos riesgos potenciales, por ejemplo, lo hablábamos en la reunión pasada, ¿qué pasaría donde Kimpac, por ejemplo, se quede sin agua subterránea? O sea, todo su proceso productivo se iría, pues, digamos, de alguna manera, porque no tendrían como, y además que todo su proceso efectivamente requiere agua pues porque hacen todos unos productos químicos que requieren de este proceso para poderlo utilizar. Entonces, digamos, de alguna manera, estos riesgos que se presentan tanto en la gestión del agua requiere pues que ustedes empiecen a hacer de alguna manera unos tipos de planes y empezar como a identificar pues como dónde podrían estar esos riesgos potenciales en cada una de esas fases o de la cadena de valor. Entonces, cuando se presentan estos riesgos asociados al agua, entonces hay básicamente 4 tipos de riesgos que son los más comunes, que son los operativos, ¿sí? Hay, por ejemplo, en el caso de Quimpa, que pues no haya agua para, digamos, agua de pozo para poder sacar, y si no hay agua de pozo, pues ellos no tienen ninguna otra fuente de donde sacar agua. También está un tema que son los legales y regulatorios. ¿Qué pasa donde digamos, empiece, no sé, digamos, sigamos en estas condiciones de disminución de agua y como tenemos poca cantidad de agua para el consumo humano, pues hay que empezarlo a utilizar más para eso, entonces va a ser un poco más eh, regulado para el uso industrial. Entonces, si en ese caso está siendo más regulatorio, pues entonces ustedes qué van a hacer, ¿sí? Que las empresas entonces qué decisiones tienen que tomar ahí. Por otra parte, también hay unos riesgos que son unos riesgos de prestigio. ¿Qué va a pasar? Digamos que no estoy utilizando
de manera adecuada el agua y esto empieza a generar un impacto en mis clientes, ¿sí? O en mis compradores y pues mi empresa se empieza a manchar de alguna manera, pues porque no estoy haciendo lo que debería hacer. Y por otra parte, pues también están unos riesgos financieros, porque pues si esos riesgos operativos de prestigio, pues siempre van a terminar al final que va a aumentar el precio porque me pusieron una sanción, porque no, entonces no tengo agua de pozo y entonces me toca comprar en agua en botellón, pues por decir cualquier cosa, o un tema de prestigio porque entonces ya no me están comprando y entonces, ¿qué hago? Entonces, digamos que ahí hay varias cosas que habría que revisar. Entonces, con los enfoques que hay que tener de gestión corporativa del agua, pues, digamos, esta publicación de la WBCS de Water, entonces ustedes ahí pueden revisar un tema que ellos presentan para todo el tema de agua. Entonces ellos presentan, digamos que lo primero que habría que hacer es como evaluar la situación global y local del agua, es decir, cómo está la corporación o la empresa específicamente en digamos, alrededor del agua, o sea, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo evalúan esa primera parte? Cuando ya hacen esa primera evaluación, pues lo primero es que empiezan a reportar o a definir ese primer paso, ¿cierto? Como bueno, estas son las condiciones, digámoslo de alguna manera, como esa línea base. Luego de eso, viene entonces dar cuenta y entender esos impactos que ustedes están generando tanto a nivel local como global alrededor del agua. Entonces, de ahí planean qué deberían hacer, identifican esos riesgos, oportunidades del agua, ¿cierto? Actúan, ¿sí? Es decir, definen esas acciones que van a hacer y definen unas metas, luego hacen un plan de monitoreo. Cuando ya monitorean, ¿cierto? Miran cómo se comportó, digamos, como esas acciones que definieron, pues ya luego comunican ese desempeño y evalúan. Y otra vez vuelven a la parte inicial, que es poder reportar, otra vez, digamos que siguen el ciclo, pues porque esto es como un ciclo de PHBA. Eh, Listo. En la siguiente parte, ¿cierto? Con el tema de los riesgos en la gestión del agua, pues es muy importante que ustedes puedan entender cómo esa competencia que tiene tanto la empresa con, digamos, con todos los grupos de interés, las partes interesadas, los conflictos que se pueden presentar, porque hay conflictos con la comunidad, si de alguna manera estás en una zona donde hay alta escasez de agua, digamos, Guajira, por ejemplo, ¿cierto? Que el índice de AWARE de la Guajira es bastante alto. Entonces, ustedes ahí pues van a generar unos conflictos con la comunidad porque ustedes están gastando el agua que debería poder consumir las personas de a pie, ¿cierto? De alguna manera. Entonces, también empezar como a identificar todos esos posibles impactos, riesgos que hay, tanto de perder una licencia para operar, el deterioro de la imagen de la marca, esto con todo el tema de continuidad y limitantes de crecimiento, un tema de legislación que cada vez va a ser más estricta, el aumento de precios, o sea, al final son los mismos 4 riesgos que les mostré ahorita, ¿sí? Y toda la exposición, pues, como acciones judiciales que podrían tomar, pues, como también las personas de a pie. Entonces, hay algo que dice, por ejemplo, el CEO de Veolia y dice, el agua es un recurso demasiado valioso como para utilizarlo una sola vez. Y es verdad, o sea, el agua, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, de hecho lo vamos a hablar con la invitada que tenemos, y vamos a hablar un poquito sobre la recirculación y sobre el reuso, ¿cierto? Como entender un poquito más alrededor de eso. Pero evidentemente el agua sí es un recurso demasiado valioso que no deberíamos utilizar solo una vez, ¿cierto? Que sale, Ya. hay muchos usos o diferentes usos que se podrían hacer y muy importante que podamos pues como definir esos usos dentro de nuestra misma organización y empezar a identificar algunas cosas. Ahorita igual les voy a dar algunas ideas que podemos implementar o que pueden implementar ustedes dentro de las empresas, identificando pues cuáles les funciona mejor y cuáles no. Por supuesto, en el agua, o sea, si ustedes invierten en hacer un tipo de gestión bastante buena en cuanto al agua, pues ustedes van a tener unas oportunidades que por supuesto va a ser un tema de reducción de costos, una ventaja competitiva, van a tener un tema de ventas de nuevos productos y servicios que también puede salir alrededor de eso,
una mayor resiliencia y, por supuesto, pues un mayor prestigio, ¿sí? Que al final eso es algo que siempre habría que potenciar. Otra cosa que dice la WBCSD es que ustedes, para poder hacer o utilizar estas herramientas alrededor de la gestión del agua, pues es básicamente poder definir una supervisión muy, muy concisa, ¿cierto? Donde ustedes puedan integrar el agua como una estrategia corporativa, ¿sí? Que ustedes puedan tener dentro de su estrategia o de visión de organización, cómo están viendo el agua y cómo ustedes identifican el agua dentro de esos, digamos, insumos. También puede ser, pues, materia prima, porque también puede ser para algunos de ustedes, bueno, muchos de ustedes tienen el agua como materia prima también. Entonces, también poderlo integrar en esa gestión corporativa que tienen. Por supuesto, tienen que empezar a fijar metas, objetivos muy concretos que también, pues, pueden llegar a ser ambiciosos. Es decir, ustedes pueden decir, bueno, vamos a empezar a trabajar con el tema de ser agua neutralidad a, no sé, 2040, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, una meta bastante ambiciosa y qué tienen que hacer para que ustedes puedan ser agua neutralidad. De hecho, ahorita me gustaría bastante que, pues, que Ecopetrol nos pueda contar un poquito sobre lo que han venido haciendo en agua neutralidad, pues que son, digamos, la empresa que está acá, que tiene esta meta que es bastante ambiciosa para el 2045. Entonces, pero ahorita lo conversamos un poquito más. Por otra parte, también el tema de valorar el agua como, pues como es debido, es decir, todos los riesgos que tiene y las oportunidades que también tiene. Por supuesto, también tienen que empezar a identificar soluciones comerciales que puedan ser, digamos, para ustedes alcanzables, que de alguna manera sean soluciones que puedan implementar en el corto, mediano y largo plazo, también dependiendo de los objetivos que tengan, y que ustedes puedan de alguna manera empezar a abordar de manera colectiva los riesgos y las oportunidades alrededor del agua, ¿no? Y también cómo están con la sociedad, o digamos cómo está inmerso también, pues como todo ese contexto alrededor de ustedes, de la empresa, la comunidad y pues digamos como esos diferentes estadios donde también el agua tiene pues como una relevancia muy importante. Por otra parte, pues poder también ser un poco consciente y lograr pues como unos compromisos, no solo de ustedes como empresa, sino también empoderar a sus empleados, también ser un actor de cambio entre sus proveedores, consumidores, y al final pues esto viene siendo una ola donde todos empiezan a entender la importancia del agua y pues digamos que podemos empezar a hacer acciones. Y pues por supuesto, digamos lo último que plantea la WCSD es que ustedes puedan sumarse como unos impulsores de política y financiamiento y abogar por medidas que de alguna manera pues les ayuden no solamente para hacer inversiones empresariales y soluciones, sino también para hacer ese uso inteligente del agua, que al final pues digamos eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Listo, por ese lado, también es muy importante cuando ustedes ya empiezan a entender ese contexto en el que están inmersos como empresa y empezar a tomar acciones alrededor de esto, pues poder identificar esos riesgos que a ustedes específicamente le atañen, ¿sí? Por supuesto, van a haber muchísimos riesgos hídricos alrededor. De hecho, hay todo un estudio, ¿cierto?, de análisis de riesgos hídricos, que son unos estudios bastante, pues, gruesos. Depende hasta qué punto se quiera llegar, pero son unos estudios bastante gruesos que habría que analizar cada uno de los puntos donde ustedes como empresa, pues, tienen, digamos, esa vulnerabilidad. Entonces, pues siempre van a haber unas amenazas a los sistemas hídricos, tanto, pues digamos, del cambio climático, la variabilidad climática, con todo el tema de actividades antrópicas, pues que nosotros tenemos como sociedad, y todo esto empieza a generar de alguna manera o afecta o empieza a generar unos impactos importantes en los sistemas hídricos, ¿sí? Que pueden ser tanto superficiales como tanto como aguas subterráneas, y ahí es donde, digamos, como estas aguas empiezan a generar,
pues tanto se empieza a generar todo un tema de retención, de regulación hídrica, digamos que no hay una asimilación de depuración de esos contaminantes, empieza a cambiar el régimen hidrológico y entonces ahí se empiezan a generar pues como otras vulnerabilidades alrededor de esos caudales que al final pues empieza a cambiar también qué está pasando con ese caudal aguas abajo y entonces eso también empieza a generar un riesgo importante para la comunidad que esté asentada orillas del río. Bueno, entonces ahí empieza a generarse como unas dinámicas que a veces es muy difícil de controlar si nosotros no empezamos a identificar esas amenazas de estos sistemas hídricos y también cómo empezar a tomar decisiones alrededor de esto. Entonces, con las aguas subterráneas también pasa exactamente, pues no lo mismo, pero digamos también hay un tema de vulnerabilidad intrínseca que es mucho más fuerte en términos de contaminación, porque pues digamos que el suelo es permeable, entonces bueno, empieza también a pasar unas condiciones ahí y si el agua subterránea empieza a estar en condiciones no aptas también, por ejemplo, para el consumo de otros usuarios también, dependiendo de dónde se haga la descarga, bueno, ahí ya empiezan todo un tema de vulnerabilidades que hay que empezar a identificar. Por supuesto, entonces digamos, como ese modelo conceptual de evaluar esas vulnerabilidades, entonces ustedes como empresa tienen que empezar a mirar, digamos, esas amenazas que hay del sistema hídrico, si de alguna manera ustedes están, digamos, disminuyendo, pues como esa oferta natural, si de alguna manera ustedes están generando una variabilidad temporal de la oferta, también si de alguna manera ustedes están generando que haya una menor capacidad de asimilación o de depuración del agua y de esos contaminantes por inundación, por ejemplo, o contaminantes por avenidas torrenciales. Bueno, ahí hay un montón de cosas y ustedes tienen después empezar a identificar si realmente esa oferta natural si está cumpliendo con la demanda o si es que ya, digamos, la demanda que está teniendo estos, digamos, como estos otros usuarios que están de esta cuenca hídrica, pues sí están padeciendo por ese desabastecimiento. Bueno, entonces ahí hay que empezar como a identificar todas estas amenazas. También hay que identificar unas amenazas alrededor de la calidad y la disponibilidad y digamos como todo esto alrededor digamos, de esos caudales y cómo ustedes están afectando de alguna manera. Por supuesto, hay otro tipo de eventos que ya esto genera unos efectos sobre el territorio y no solamente, pues digamos, los puede afectar a ustedes como empresa, sino también que los afecta de alguna manera como personas de a pie. Porque no sé si vieron, creo que ayer em, se empezó a inundar Brasil en una zona, no recuerdo el nombre en este momento, pero pues digamos una zona estaba, pues un avión, por ejemplo, estaba inundado completamente, o sea, ya ni siquiera podía salir ese avión. Y era increíble, o sea, digamos, se subió bastante el nivel de uno de los ríos, Guaído creo que se llama, y esto está pues en alerta a todo Brasil, pero eso no solamente está pasando en Brasil, hace 3 semanas estaba pasando también en Dubái, ¿sí? Con unas, digamos, unas lluvias bastante torrenciales que estaban generando un montón de inundaciones y pues todas las pérdidas que eso implica, ¿sí? No solamente para digamos, a nivel de naturaleza, ¿cierto? Las pérdidas que hay a nivel de naturaleza, biodiversidad y demás, sino que todo eso también genera un impacto bastante importante para las poblaciones y por otra parte, pues también en toda la economía, porque después hay que volver a, digamos, a organizar nuevamente esas ciudades como se empezaron a destruir, bueno, y ahí con todo lo que puede pasar con estas inundaciones, con estas tormentas, bueno, todo lo que puede hacer. Y estos cambios climáticos o el cambio climático pues está aumentando bastante los caudales de los ríos, está aumentando la variabilidad climática también. Bueno, o sea, han venido pasando como un montón de cosas que tienen unos efectos en el territorio, también hay pérdida de alimentos, el tema de agricultura. Bueno, al final todo está tan demasiado vinculado
que es muy difícil que nosotros nos podamos desvincular de, digamos, lo que está pasando a nivel global. Entonces también hay que empezar a blindarse de alguna manera como empresa y empezar a identificar esos factores alrededor de cómo estoy tomando decisiones en el territorio también. Por otra parte, el tema, entonces ustedes tienen que empezar a valorar y a priorizar esos riesgos hídricos que ustedes tienen. Entonces, y esto se debe hacer de alguna manera de un planteamiento que sea integral, no solamente como bueno, yo necesito el agua solamente para mi producto y ya, eso todo, sino también entender cómo está la empresa alrededor del territorio y qué implicaciones tiene también el consumo que ustedes tienen de agua, ¿sí? Entonces, acá de alguna manera se presenta una metodología. Esta metodología, pues, es una metodología muy sencilla, de alguna manera es muy parecida a lo que se estaba presentando al principio con la WSC. Y es, pues, ustedes de alguna manera tienen que, para empezar a enfrentar todo este tema de riesgos hídricos alrededor pues, de la empresa, ustedes tienen que tener un equipo técnico, una formación de equipo técnico, empezar de alguna manera a entender cómo funciona el suministro interno de agua, ¿sí? No es solamente como saber, bueno, a mí me entra tanta agua y me sale tanta agua, y eso que a veces es muy difícil para ustedes también saber cuánta agua sale, porque, por ejemplo, pues las empresas de acueducto, o sea, si ustedes hacen, digamos, como vertimiento al alcantarillado, pues el alcantarillado ustedes simplemente les van a cobrar como si estuvieran, digamos, entregando o vertiendo toda el agua que les entró, lo cual no es cierto. Entonces, muchas veces, como no tenemos información, toca hacer, digamos, empezar a sacar datos secundarios que a veces no son tan fáciles de sacar porque no se sabe bien cuánto es el consumo que tiene el producto, no sé cuánto lavo para mis equipos, bueno, hay un montón como de datos que no sé. ¿Sí? Entonces ahí es donde tiene mucha relevancia que ustedes empiezan a entender bien el sistema de suministro de agua que tienen dentro de la empresa, hacia dónde va también, además que ahí empiezan a identificar fugas, si un equipo no está funcionando bien, si se les empiezan a aumentar pues los indicadores que tienen, ¿cierto? Y pues esto, por supuesto, la mejor forma de hacerlo es con macromedidores, pero a veces no es tan fácil porque pues son caros y ustedes pueden tomar otras decisiones, pero pues ahí también poder sacar esos mapas de suministro de agua o esos mapas de sanitarios también, pues porque algunos, digamos, como que viene con el sistema de la red hidráulica y la red de, sanitaria, entonces también empezar como a identificar esos suministros de agua. Por otra parte, entonces tienen que empezar a determinar esos peligros o eventos peligrosos que pueden tener y empezar a hacer esa evaluación de riesgos. Es decir, si ese riesgo que está como potencial se materializa, ustedes, ¿eso qué le implica? O sea, ¿qué pérdidas van a tener económicas, de prestigio? ¿Qué puede pasar? ¿Sí? Y solo en la medida en que ustedes hagan como si ese riesgo realmente fuera un riesgo que se está haciendo real, pues entonces eso qué implicaciones tiene. Y ahí a partir de eso empezar a tomar unas medidas de validación de medidas de control. Pues sí, como definir esas medidas de control y poder validar si esas medidas de control son las adecuadas o no. Entonces, como les dije, de las primeras cosas que ustedes tienen que hacer, si no lo tienen identificado, si no planta es, no saben cómo funciona el suministro de agua, no tienen, digamos, ese diagrama de flujo, es muy importante que ustedes puedan empezar a hablar de pronto con mantenimiento, empezar a hablar con, digamos, partes dentro de su empresa que tengan conocimiento de estos diagramas de flujo, si ya lo tienen el sistema de suministro o si, pues, digamos, la empresa, la construcción de la planta fue hace muchos, muchos años y eso se perdió y no saben dónde está. Bueno, entonces ahí es muy importante volver a sacar ese diagrama de flujo, ¿cierto? Donde se puede identificar con el mayor detalle posible, o por lo menos con el detalle suficiente, esas, digamos, como eso, ese suministro de agua.
Y ya a partir de eso, pues empezar a poder evaluar esos riesgos que hay alrededor de, bueno, ¿qué pasa si yo no tengo agua? Sí, ¿cuáles son esos riesgos? ¿Qué pasa si, no sé, pasa una inundación? ¿Qué pasa si, bueno, todos los posibles riesgos potenciales que hay y qué decisiones tengo que tomar alrededor de eso? También es importante pues que empiecen a tener información geográfica, pues si tienen sistemas de georreferenciación pues es bueno, pero si no pues digamos también se puede empezar a hacer con Google Earth y bueno, empezar a tomar pues como un poquito de información de qué hay alrededor también de la empresa de ustedes, quiénes son los consumidores también o los usuarios de aguas cuando ustedes saquen de vertimientos, entonces hacia dónde va, si ustedes tienen pozos sépticos, entonces qué pasa con ese pozo séptico, bueno, empezar a entender bastante bien pues cómo, digamos, cómo funciona el agua alrededor de ustedes como empresa. Entonces, para poder definir esos peligros o riesgos o eventos peligrosos que ustedes tienen, entonces deben contar con ese equipo técnico que pueda de alguna manera empezar a blindar o a tomar decisiones alrededor del agua y pues empezar a identificar, venga, si pasa un fallo en el sistema de suministro de agua, pues qué peligros, qué eventos peligrosos podrían pues como producirse, ¿sí? Y empezar a determinar pues como unas medidas, ¿sí? Pero sobre todo que ustedes puedan identificar y lo tengan completamente identificado, pues los puntos donde podrían haber unas inundaciones, ¿cierto? En las ubicaciones, entender también como el suministro de ustedes de distribución de agua, ¿cierto? Las tuberías que edad tienen, ustedes si tienen, por ejemplo, esa información y empezar a sacarla. A veces no es tan fácil, pues, porque pues no se tiene, pero por supuesto, entre más viejas las tuberías pues sean, pues más fluctuaciones va a haber en la presión y por supuesto eso va a tener un mayor consumo de agua y demás. Entonces también empezar a identificar eso. Entonces, cuando ustedes ya tienen su equipo, empezaron pues a sacar ese mapa, pues empiecen a identificar. Acá les voy a mostrar como un ejemplo de qué podrían hacer en términos de poder identificar esos riesgos o hacer esa evaluación de esos riesgos que tienen. Entonces, por ejemplo, con un ejemplo, entonces ustedes empiezan a identificar cada una de las etapas del proceso, qué tipo de fuente les llega o qué tipo de agua es la que utilizan ahí y empiecen a identificar cada uno de esos eventos peligrosos que pueden haber. Entonces, por ejemplo, en este caso es pues una fuente de agua subterránea y el evento peligroso es que, no sé, dentro de los lugares como cercanos a la planta de ustedes hay ganado y entonces hay defecación del ganado alrededor de la boca del pozo que no está cercano. ¿Cierto? Entonces, y eso pues que puede generar un tema patológico o de patógenos, pues de agentes patógenos. Y entonces, ¿qué tienen que hacer ahí o qué tipo de riesgo es? Ah, bueno, es un tipo de riesgo microbiológico, la probabilidad que pase, entonces le pueden dar un rango entre 1 a 5, ¿cierto? Acá la probabilidad dijimos que era de 3, la gravedad, pues esto si llega a darse el evento entonces es 5 y la multiplicación entre los dos da la puntuación. Listo, esto es, digamos, de alguna manera, este ejemplo que les presento es un método que es semi-cuantitativo, no es completamente cuantitativo todo, porque de alguna manera en algunos puntos simplemente lo estoy haciendo con parte cualitativa. Entonces ya ahí defino que ese riesgo es alto, ¿cierto? Otro riesgo puede ser medio, bajo y empezar a tomar medidas alrededor de eso. Es decir, yo, bueno, entonces, ¿qué podría hacer o qué decisiones debo tomar alrededor de este posible potencial riesgo que tengo? Y así empezarlo a identificar con cada una de las fuentes que tengo de agua. Si yo tengo fuente de agua subterránea, pero también tengo fuentes de agua de acueducto, ¿cierto? Que me viene del acueducto, pero también tengo una fuente que es de agua lluvia. También utilizo agua de agua superficial. ¿Cierto? Cada una de las fuentes, entonces empezar a identificar esos posibles riesgos o eventos peligrosos que podrían presentarse.
Listo, cuando entonces yo ya tengo esos riesgos identificados o esos posibles peligros, ¿cierto? Pues entonces ahí yo empiezo a tomar medidas de control y empiezo a decir, bueno, con este posible riesgo, pues lo que tengo que hacer es esta medida o tengo que tomar esta medida. Y ahí pues ya se empiezan a aplicar pues actividades, procesos que lo que buscan es precisamente reducir o atenuar esos posibles eventos. Entonces, yo tengo que determinar esas medidas de control, empezar a validar si esa medida, si realmente está siendo lo suficientemente eficaz. Luego tengo que reevaluar, digamos, de los riesgos teniendo en cuenta la eficiencia de esas medidas y otra vez, digamos, como poder hacer una clasificación de todos los riesgos detectados en función de la prioridad que tenga, ¿sí? Entonces, eso es lo que en teoría debería ser en términos de riesgos hídricos. Los riesgos hídricos, como les digo, o sea, hay todo un estudio de análisis de riesgos hídricos que acá nos podríamos quedar pues hablando, o sea, esto es una maestría realmente, o sea, uno puede ser una maestría en riesgos hídricos. Pero esto es básicamente un brochazo bastante sencillo también para que ustedes empiecen dentro de las empresas, porque pues a tomar decisiones con esos riesgos que normalmente no hacemos. O sea, normalmente nosotros no somos una cultura que sea de previsibilizar los posibles riesgos que puedan salir eh, y no tomamos medidas, pero sí es importante como empezarlo a tomar esto, sobre todo en la gestión corporativa, empezarlo a tomar como una estrategia. Sí, porque normalmente se hacen estrategias para las materias primas que son las críticas, pero normalmente en el agua como que las empresas no suelen tenerla muy en cuenta, a menos de que sea, pues, digamos, un recurso crítico que digamos que pueda llegar a ser bastante, digamos, de alguna manera tomar, que pueda llegar a cerrar la empresa si hace falta. Entonces ahí es importante que se empiecen a tomar estas medidas. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de la importancia de la gestión estratégica del agua. Acá vamos a ver algunos ejemplos de cosas que debo tomar en cuanto al agua, empezar a identificar oportunidades. Acá van a haber muchísimas oportunidades, no todas les van a aplicar, pero acá la idea es como poder identificar. Entonces, el agua, como lo saben, están digamos, en cada parte del crecimiento económico. Es muy importante en el sector primario, por supuesto en el sector de agricultura, ya sabemos que el agua es vital, si no hay agua, pues el tema de crecimiento de cultivos pues, es imposible, básicamente. Entonces, digamos que como sé que para mis materias primas, dependiendo pues también en qué sector estoy, si estoy en el secundario o el terciario, pero cada una de esas fases siempre va a necesitar agua, así sea solamente para la de equipos. Entonces, empezar a identificar que esto, o sea, lo que pase con el agua me va a generar un impacto. Entonces, también es muy importante identificar que, pues, yo, a pesar de que necesito agua para utilizar en mis procesos, pues yo tengo que igual garantizar que los usuarios que están alrededor de mi empresa pues tengan la cantidad adecuada y con la calidad suficiente para pues que puedan tener acceso también al agua que requieren. Contar también con una disponibilidad física para asegurar un desarrollo productivo que sea sostenible, conservar y proteger pues, los cuerpos de agua de la misma contaminación que yo estoy generando como organización y reducir esos riesgos asociados con la falta, ¿sí? O también con el exceso de agua que pasa en un tema de inundación. Entonces, a empezar a tomar como esas decisiones y entender que pues que estoy inmerso en un sistema completamente complejo, que también tengo que tomar decisiones alrededor. Entonces, básicamente el tema de agua neutralidad es ese balance entre el agua requerida para yo poder hacer mis operaciones y las acciones que reducen de alguna manera la huella de agua directa,
¿sí? Que es decir, esa huella de agua que está asociada a mis procesos productivos. Y no tienen que ver con mi cadena de valor, es decir, no tienen que ver con mi proveedor de materia prima, pues de materia prima o mis proveedores o ya con mi cliente o al que le vendo, sino que es directamente el agua que yo necesito en mi planta para poder operar, ¿sí? Entonces, la idea de agua de neutralidad es que yo pueda hacer ese balance entre, digamos, que sea esa agua requerida para mis operaciones y que sea, y que yo de alguna manera haga lo más técnica y económicamente posible para reponer el 100% del consumo de agua en las operaciones a través de proyectos de compensación. En muchos casos yo voy a poder reducir, ¿cierto? Digamos, buena parte de esa agua, pero en otros casos sí o sí me va a tocar compensar porque, pues, digamos, nunca voy a lograr, pues, que esté, que es un poco lo que pasa también con huella de carbono. Em, Acá, entonces, con agua de neutralidad, por ejemplo, Ecopetrol, entonces definió que, digamos, como que ese volumen de agua fresca captada, ¿sí? O esa agua de consumo de agua directa y la huella de escasez de agua directa, más el volumen de vertimientos que ellos hacían a cuerpos de agua dulce, o esa huella que llamaríamos huella de degradación directa asociada a vertimientos, menos el volumen de agua compensado. ¿Sí? Entonces, básicamente ahí con eso es lo que están buscando, ser agua neutralidad. ¿Sí? Esos dos volúmenes que utilizan de agua fresca, el de los vertimientos y pues la cantidad de volumen de agua que compense. El agua Nati, neutral. Sí, dime, hola, te Mateo, paso una cuéntame. pregunta. Sí, Mm, obvio, contame. Cuando hablas de la compensación de la huella de agua, ¿cómo se hace esa compensación? Pues porque Bueno, yo sé esa que en términos, compensación. pues Ujú, que yo sé que en términos, por ejemplo, de CO2 equivalentes es relativamente fácil, ¿cierto? Porque una tonelada se emite, una tonelada se captura, se almacena. ujú. Pero en agua, ¿cómo se cuantifica esa compensación? En agua es súper diferente. O sea, yo les puse el ejemplo de huella de carbono, es como porque sé que es como lo que normalmente tienen en el mindset, sí, es como lo que tienen normalmente en la cabeza y es lo que es más fácil de identificar. Pero cuando hablamos de compensación en agua, ya no es tan sencillo, porque ahí hay que empezar a identificar, sobre todo en la cadena de valor. Entonces, dentro de la cadena de valor, por ejemplo, se identifica que la mayor cantidad de huella de agua que tienes o que utilizas, pues viene de una fuente de, no sé, superficial. Entonces, que empiezas a identificar qué es lo que de alguna manera está impactando que no haya el caudal suficiente o que yo esté entregando, digamos, como no estén las condiciones adecuadas. Si yo empiezo a identificar eso, entonces es qué acciones tengo que empezar a tomar para yo poder compensar esa agua o empezar a, de alguna manera, que el mismo sistema se empiece a regular. Ah, entonces, bueno, puedo decir, no, pues voy a empezar a trabajar con unos sistemas de, no sé, microorganismos que identifique que pueden empezar a mejorar las condiciones o mejorar las condiciones de mi vertimiento, por ejemplo. Entonces ahí de alguna manera empiezo a tomar proyectos de compensación que también pueden ir alrededor de la biodiversidad. Normalmente en temas de compensación de agua es un poco más difícil y hay que identificar cómo realmente yo puedo mejorar las condiciones del agua que estoy tomando. Juan Esteban, sí, dale. No, para complementarte un ejemplo de cómo compensar, es Ujú, una acción que se utiliza mucho también para compensar carbono, temas de restauración. ujú, Entonces una empresa dice, bueno, yo voy a apoyar la reforestación de X, de restauración, perdón, de X número de hectáreas. Y a esa cantidad de hectáreas les hacen un balance hídrico para determinar esa área que yo estoy restaurando, cuánta agua me permite a mí filtrar o regular como recarga del sistema. Entonces, ese volumen de agua asociado a un área que yo estoy restaurando, esa es una acción que me permite a mí compensar ese impacto que estoy generando. En otras zonas, por ejemplo, se implementa recargas artificiales de acuíferos. En zonas planas, entonces se hacen como unos pozos que permiten esa recarga de acuíferos. Entonces, el volumen que se estima
que uno está recargando artificialmente es un volumen de agua que me sirve a mí para compensar el impacto que estoy generando. Esos serían como dos casos de Sí. compensación de agua. Sí, ahí está Juan, súper gracias. puntual, Juan Esteban. Mm. Sí, como les digo, ahí toca identificar bastante bien cuáles son los impactos que yo estoy generando sobre el recurso hídrico y básicamente lo que yo tengo que buscar es que esa fuente pues tenga otra vez las cantidades que debería tener de agua, dependiendo pues también porque puede que mi impacto mayor sea sobre el vertimiento. Entonces, ¿cómo hago, por ejemplo, en el caso que contó Juan Esteban, pues cómo hago para que, digamos, de alguna manera se pueda filtrar o se pueda mejorar esas condiciones del agua? Entonces ahí empieza, digamos, como el tema de compensación. No sé si te quedó claro, Mateo. A ti sí, gracias. Y el ejemplo es muy bueno. Gracias. Listo. Eh, Perfecto. Bueno, sigamos con el tema de agua neutralidad. Nati, tengo Sí, una cuéntame. pregunta. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, estos proyectos que son para compensar esa huella, deben de estar certificados por alguna ente de control, alguna entidad certificadora para poder validar que sí estoy compensando. Es como la huella de carbono. En la huella de carbono tú compras bonos o PSA, ¿cierto? Y te certifican que estás haciendo alguna compensación para contrarrestar la contaminación que estás haciendo. Bueno, Génesis, ahí realmente lo que yo tengo de conocimiento es que no está el mercado tan avanzado como en huella de carbono. O sea, en huella de carbono sí todo está, que es la certificación, que entonces yo sé que esto es de un proyecto internacional que cumple con los estándares de la red. Bueno, ahí ya hay un montón de cosas asociadas, pero para la huella de agua, como ya sabemos, el agua es un tema tan local, pues yo lo que tengo conocimiento es que todavía el mercado no está tan avanzado como en el tema de certificaciones y que yo pueda decir como, ya me certificas en un bono de agua. Pues no sé, ahí me corregirá Juan Esteban. Pues no sé, Juan Esteban, ¿tú qué sabes al respecto? Hasta el momento no existe un mercado regulado. Sí hay iniciativas privadas que ya están haciendo eso. Hay una iniciativa en España que lo que hace es acciones de compensación y tiene como unos cupos de agua y los puede Ujú. transar con empresas que estén interesadas en compensar o llegar a estas metas de agua neutral, pero todavía son iniciativas muy privadas, muy particulares, no algo que responda pues como a un estándar, una ISO o una norma de esas. Hay otras empresas que están definiendo sus propios portafolios de acciones de lo que pueden hacer para compensar su impacto en términos hídricos, definen sus metodologías, pero en sí todavía no hay quien certifique eso. Sí, exactamente, la misma información que tenía yo. Gracias, Juan Esteban. Sí, Ay, efectivamente, sí, Génesis, ahí realmente es que, o sea, que el tema pues, de compensar es un tema más de palabra, de estoy aportando en un proyecto X o estamos implementando un proyecto X que está impactando de manera positiva la contaminación o el consumo del recurso que estamos quitándole a X o Y lugar, no sé. Hay más como de palabra que de algo que se pueda contabilizar. pues no es que sea de palabra, o sea, sí, o sea, es decir, los proyectos se pueden implementar, tú puedes demostrar técnicamente que eso sí lo estás haciendo, que efectivamente estás compensando de alguna manera, se calcula, pero no hay un ente certificador y el hecho de que no haya un ente certificador no quiere decir que no estés haciendo un proceso juicioso en cuanto a tu proyecto. Simplemente quiere decir que el mercado todavía no está lo suficiente maduro en términos de el agua. Y es que también, yo creo que ustedes lo han notado, y es que el agua, la huella de agua, por ejemplo, es mucho más difícil de medir que la huella de carbono, ¿cierto? Entonces, digamos, con esas diferencias que hay entre la huella de agua, huella de carbono, la huella de carbono se ha masificado más, entonces también por eso tiene un mercado más maduro alrededor de los bonos de carbono, por ejemplo, pero digamos que no quiere decir que no esté haciendo, digamos, un proceso juicioso, simplemente que el mercado en términos de certificación, pues todavía no está lo suficientemente maduro. Juan Esteban, levantaste la mano.
Sí, lo que estás diciendo es muy acertado en cuanto a que la complejidad de hablar de una compensación en términos hídricos, porque cuando uno compensa carbono, usted puede tener una empresa en una ciudad y compensar en un espacio totalmente distinto, alejado a donde usted tiene su empresa. Pero uno de los principios que tiene el agua neutral es que usted sí debe compensar en el mismo territorio donde está generando el impacto. Entonces eso también le da una particularidad de que no es tan fácil encontrar una metodología que te certifique, porque lo que te puede funcionar en zonas de alta montaña no te funciona en zonas planas. Entonces sí se puede complejizar mucho más el tema de regular el agua neutral, pero es algo a lo que le están apuntando mucho las empresas. Sí, exactamente. Pues ahí también la invitación, igual también tengan en cuenta que por lo menos para la huella de agua, o sea, la versión salió en 2017, la huella de carbono es mucho más vieja, entonces también tengan en cuenta eso, ¿cierto? Bueno, la huella hídrica también es más vieja realmente, la Water Footprint Network, pero también pues tengan en cuenta que realmente la ISO en huella de agua es bastante más joven, entonces también tampoco podemos decir como, bueno, ya vamos a tener todo el mercado desarrollado alrededor de las certificaciones. No, pues realmente estamos identificando esos, digamos, como esas necesidades que se tienen en el mercado y también identificando que, pues, que no solamente el aire es muy importante, pues también el agua es muy importante y que finalmente, pues, son un ecosistema y que todo funciona en armonía y que eso es lo que deberíamos buscar. Entonces, también como empezar a identificar eso. Sí, ya ahí como con el tema es muy particular el tema de proyectos, pero no, Génesis ahí como que no lo toma, es como que es un tema de palabra, no, pues sí, No, los no, no. proyectos existen, no quiere, o sea, y sí, pues, sino que simplemente no hay un ente todavía que me diga, venga, porque no ha desarrollado un estándar, porque las complejidades que comentó Juan Esteban, o sea, eso no es lo mismo que yo lo estaba haciendo, y sobre todo en un país tropical como nosotros somos, es más difícil. Además, nosotros tenemos demasiados ecosistemas. Entonces, bueno, eso cambia demasiado y el tema del régimen hídrico, por ejemplo, no funciona igual para todos. Entonces, es muy local. Entonces, eso es, en cambio, la huella de carbono, no. O sea, el aire, el dióxido de carbono es el mismo aquí en la China, en cambio el agua no, el agua no funciona igual. Gracias, Nati, no sé. Gracias. Listo. Bueno, Dios mío, yo creo que ya me fue el tiempo. Listo, entonces en el tema de agua neutral en Colombia, entonces, bueno, estamos hablando de Ecopetrol, entonces ellos lo que buscan es reducir en un 66% la captación de agua dulce para el uso industrial en sus operaciones, cero descargas a cuerpos superficiales y compensar alrededor del 34% del consumo de agua remanente que utilizan en el proceso. Bueno, yo me va a tocar saltarme un poquito de esto de Ecopetrol porque no vamos a tener tiempo. Y bueno, también contarles un poquito como de empresas que tienen objetivos de agua neutralidad, no solamente es Ecopetrol, pues esto viene siendo una tendencia a nivel mundial. Por ejemplo, Coca-Cola también tiene objetivos de agua neutralidad, Microsoft tiene objetivos de agua neutralidad. Entonces también hay otras empresas que vienen trabajando en el tema de agua neutralidad. Todos los procesos, digamos, todas las empresas, sí o sí, así usted sea una empresa de servicios, va a requerir agua, ¿sí? Entonces, usted necesita agua tanto puede que usted no la necesite en el proceso productivo como, digamos, como directamente como en su producto, pero usted la va a necesitar para limpieza, refrigeración, en el caso, pues, de que usted requiera disolver mezclas o preparados, un tema de coadyuvantes de aditivos también, un tema de hidratación de materias primas, productos, pues y como otras, digamos, otras aplicaciones que ustedes requieren para el agua. Entonces, el agua se requiere en todo el proceso productivo. Entonces, hay un tema que hay que empezar, digamos, como a desarrollar iniciativas o desarrollar digamos, toda una estrategia integral, que eso es lo que ustedes tienen que empezar a revisar y eso es lo que de hecho estamos haciendo en este proyecto. Ya, digamos, con algunas empresas estamos empezando con el tema del plan de mitigación, ¿cierto? De huella de agua.
Entonces también acá vamos a empezar a identificar pues qué oportunidades tenemos alrededor pues, de esa línea base que obtuvimos, digamos, con la medición de 2022, empezar a tomar esas decisiones alrededor del agua. Entonces poder, por ejemplo, hacer un control, ¿cierto?, del consumo que tengo del agua a través de facturación, que eso también, digamos, es de las primeras cosas que yo tengo que hacer, es empezar a identificar cuánto me estoy consumiendo de agua, empezar a hacer un seguimiento juicioso de ese consumo a lo largo del tiempo, porque eso ya va a empezar a identificar algunos puntos que pueden estar desfasados, algunos puntos que yo tengo que empezar a tomar otras decisiones, empezar a identificar pues cuál es el consumo promedio y entonces si ese consumo promedio se dispara, ¿por qué se disparó? Bueno, empezar a tener pues como datos. Si ustedes no tienen datos, es muy difícil que puedan tomar una decisión porque no tienen información. O sea, si no hay información, no hay cómo tomar una decisión. Puede que también entonces ustedes internamente tengan que empezar a revisar, bueno, empecemos a ubicar unos contadores estratégicos dependiendo de la sectorización por uso. Importante también de pronto empezar a hacer un tema de una ecoauditoría del agua, empezar pues como a identificar, digamos, fugas, un montón de cosas que pueden identificarse cuando empiezan ya más a entrarse más en el tema del suministro. ¿Cierto? Por ejemplo, con lo que les mostré ahorita de la distribución, ¿cierto? Este diagrama de flujo que tienen que sacar del suministro de agua. Por otra parte, empezar como a promover, ¿cierto? Una formulación de una política interna que sea de uso eficiente del agua, digamos como empezar a participar en la elaboración y puesta en marcha de programas de gestión eficiente del agua. Digamos, en las operaciones, ustedes también tienen, pues cuando tienen que ver con limpieza, ¿cierto? Entonces empiecen a controlar los equipos y los procesos que requieren limpieza. Sí, también empiezan a mirar oportunidades bueno, eso realmente sí lo tengo que lavar con agua, puede ser una limpieza en seco. También empezar a sustituir métodos, la forma en que lavan, ¿sí? Por ejemplo, había una empresa en Medellín que ellos lavan, por ejemplo, unos camiones, los camiones pues como de distribución de productos, y ellos tienen literalmente como una lona, ¿cierto? Donde, digamos, ponen el carro, esta lona la abren y lavan el carro. No con manguera, por supuesto, pero lo empiezan a lavar con un sistema que tienen como una especie de hidrolavadora. Y ya después esa agua que, digamos, queda en esa lona que pusieron como un cuadrito y ya después otra vez digamos, la ponen otra vez en un IBC y esta agua la pueden otra vez limpiar y volverla a utilizar para lavar en sus, en otro carro, por ejemplo, o utilizarlas para otros consumos. Entonces también no es la misma cantidad de agua que se gasta si utilizas una manguera, por ejemplo, y haces todo un proceso diferente. Entonces ahí también el tema de cómo estoy haciendo ese lavado. Y también empezar a Nati, identificar, sí, cuéntame. perdón, yo pues conocí un caso en el tema de limpieza en seco o algo similar, y es en el tema de los buses de Transmilenio. Ellos no Ujú. utilizan agua, sino que utilizan como una especie de espuma que realmente no genera pues mayores residuos y pues también aumentaron muchísimo el ahorro del uso del agua allí, porque pues son demasiados vehículos y la limpieza se hacía como 2 veces en el día. Entonces pudieron bajarlo a solamente una vez y utilizar estos productos para no utilizar agua. Sí, súper, gracias ahí por el aporte, Ángela. Yo creo que sí, también hay que evaluar realmente qué punto yo sí necesito hacer una limpieza con agua o puedo utilizar una limpieza en seco, que también puede funcionar dependiendo pues del tipo de limpieza que tengo que hacer. Y por otra parte, también empezar a identificar productos pues que no sean agresivos con el agua, porque recuerden que también es agua, va a vertimiento, eso va para un alcantarillado, también va a contaminar agua, entonces bueno.
todo lo que implica esto. Por otra parte, o sea, todos los sistemas de calefacción, bueno, no todos, depende de la tecnología, por supuesto, pero la calefacción y la refrigeración normalmente funciona con agua. Entonces, también empiecen a identificar, pues, qué posibilidades hay de sustitución de equipos que sean obsoletos, que también pueden estar en circuito abierto, que no es lo ideal. Lo ideal es que los sistemas tanto de refrigeración como de calefacción estén en circuito cerrado y que solamente pues yo pueda hacer pues como una reposición mucho más pequeña pues de esa agua que todo el tiempo está digamos en esa recirculación. Por otra parte, pues como seleccionar, digamos, como cuándo debo hacer mantenimiento, ¿cierto? También empezar como a identificar si hay fugas, si hay averías, bueno, empezar como en todo el tema de la optimización del funcionamiento de la instalación. Otra cosa muy importante, recuerden que en la calefacción, pues con los sistemas de vapor, es muy importante que ustedes tengan unos buenos aislamientos de tubería. Si ustedes no tienen unos buenos aislamientos de tubería, también toda la energía que ustedes están implicando con, no sé, supongamos que lo hagan con carbón, que están poniendo con carbón, se está perdiendo en la transmisión o en la distribución de ese vapor. Entonces tengan en cuenta eso también, tienen que empezar pues como a identificar eso, porque ahí están perdiendo también no solamente agua, no solamente energía, sino que también está aumentando la temperatura del recinto. Entonces, bueno, es muy importante que puedan tener esas tuberías aisladas. Muchas veces con una buena aislamiento de las tuberías también pueden disminuir la cantidad de vapor que necesitan, porque también eso es lo que puede pasar con una empresa. Me pasó eso, y es que no tenían bien aisladas las tuberías y era pues una empresa de lavadoras industriales y nada, se perdía. Solamente hicimos un tema de aislar bien las tuberías y ya no, pues con eso reducimos demasiado el consumo, como en un 35%. Entonces también tengan en cuenta eso. Por otra parte, en tema a los elementos de fontanería, esto también depende mucho pues del tipo de empresa que es, pero digamos como empezar a identificar esa tecnología que sea eficiente en la sustitución de dispositivos. Por ejemplo, tenemos una empresa dentro del programa que pues nada, el contador de agua está malo y la empresa que proveedora de acueducto no la ha arreglado. O sea, entonces ahí es como ok, plop, o sea, porque no realmente, o sea, ahí no sabemos cuánto estamos consumiendo, es muy difícil de medir y ni siquiera les están cobrando bien, entonces, bueno, ahí también hay que empezar como a poder identificar pues esa sustitución de esos equipos, también identificar, poder pues hablar con las empresas de que proveen agua, de acueductos. También poder instalar grifos que sean temporizadores, que estén ajustados en tiempo, ¿cierto? También puede en los lavados, en las duchas, en los orinales, también, por ejemplo, con el tema de poner y poder instalar perlizadores, que esos son muy buenos porque reducen, por ejemplo, el tema de la presión, entonces ya no se necesita tanta agua. Bueno, entonces empezar como también instalar contrapesos en los mecanismos de descarga de las cisternas. Bueno, ahí hay un montón de cosas, por ejemplo, la grifería que puede ser también de pedal, ¿cierto? Que a veces es mucho más eficiente porque así la gente no deja eso abierto y ahí se empieza a hacer todo el tema de goteo, bueno, demás. Y por supuesto, pues el tema de los electrodomésticos también que pueda ser eficientes. En cuanto a los procesos industriales de utilización de agua, digamos que poder instalar contadores independientes, esto no va a ser pues, tan fácil al principio, sobre todo si no tienen esa información, pero poder, digamos, identificar dónde, digamos, cómo son esos, digamos, como hotspots o esos puntos donde sí o sí deben ir esos contadores. No hay que instalar tampoco muchos, pero empezar a identificar eso. Igual si no puede instalar
contadores, pues sí es muy importante empezar a identificar todo el sistema, las tuberías de cuánto es, eso igual se puede hacer con un balance hídrico o un balance de masas, pues. Entonces ahí, pues, digamos, esa es otra opción para empezar a identificar esas cantidades que se están yendo por los procesos. Digamos también, por supuesto, empezar a identificar cómo puedo mejorar el proceso productivo para reducir el consumo de agua, en qué parte yo estoy utilizando más agua, y muchas veces es que estoy utilizando en unos puntos donde no lo requiero, donde se utiliza más agua de realmente de la que necesito, entonces también empezar a identificar protocolos alrededor de eso. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer para mejorar, digamos, no solamente el consumo, sino que también, digamos, poder mejorar esos vertimientos también que estoy teniendo y cómo puedo mejorar las condiciones de pronto para hacer reuso o recirculación. Porque pues en el tratamiento de aguas residuales pues siempre va a ser un tema de una agua que de alguna manera tengo que estudiar cómo poder otra vez ingresar al proceso, que sería lo ideal, ¿sí? Y además porque así pues reduzco la cantidad de agua fresca que estoy utilizando. Empezar pues también dosificadores automáticos en el proceso productivo. Y bueno, sobre todo, pues poder mejorar las condiciones de las aguas residuales. Bueno, en las zonas verdes también hay muchas oportunidades. No todas las empresas pues tienen zonas verdes. Eso depende mucho pues digamos, el tipo de lote que tengan. Pero también, digamos, en las zonas verdes pues se requieren unas ciertas condiciones. También las empresas que son de agricultura o que tienen, digamos, estos consumos importantes de agua. Entonces ahí también hay que empezar a identificar qué oportunidades hay alrededor del riego de mi cultivo. Por ejemplo, los riesgos de goteo son bastante buenos, pero también hay que identificar si estos funcionan adecuadamente para el tipo de producto. Bueno, también hay otros que funcionan por canaletas, pero digamos el tema de aspersión, ¿cierto? O por goteo, pues también puede ser bastante bueno. Y bueno, pues ahí hay un montón de cosas que puedo identificar. No me voy digamos, a centrar mucho en esta, pues primero porque estamos re mal de tiempo, pero y además porque pues no todas las empresas tienen zonas verdes, pero de todas formas para que revisen, pues igual estas diapositivas les quedan a ustedes. Por otra parte, el tema de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos, sobre todo los equipos de refrigeración y calefacción. Porque muchas veces, la mayoría de las veces, estos equipos tienen fugas y a veces ni siquiera la empresa sabe que eso está pasando. Entonces es muy importante que cada equipo sí tenga su hoja de vida, que sí se estén haciendo los mantenimientos preventivos periódicamente, pues sí que toda esta información esté bastante, digamos, actualizada y que, digamos, los equipos de mantenimiento de las empresas pues tengan todo esto súper al día. También es muy importante que puedan establecer un protocolo de atención que garantice esa eficiencia o rapidez de las reparaciones, porque pues también ahí se pueden, digamos, minimizar lo más rápido posible esas pérdidas de agua. En relación a los empleados, es muy importante que ustedes puedan también empezarles a comentar a sus empleados que ustedes están en un proceso de ahorro de agua o en un programa de ahorro de agua, empezar a desarrollar unas campañas educativas, empezar también de alguna manera con toda la parte de talento humano a desarrollar incentivos ambientales, ¿cierto? Para que puedan motivar a los trabajadores y sobre todo que ustedes puedan hacer un monitoreo periódico de la participación y la gestión que está teniendo cada uno de sus empleados frente a estas buenas prácticas. Por otra parte está la parte de la gestión del agua como generador de valor para el cliente final. Recuerden que pues la mayor cantidad de agua que nosotros utilizamos en nuestro día a día ni siquiera es el agua que tomamos directamente, sino que está inmersa en los productos y servicios como un agua que consideramos agua virtual, ¿sí?
Y entonces esto hay que tenerlo en cuenta y aquí pues digamos viene este concepto de agua virtual y este concepto de agua virtual es que para obtener cualquier producto, cualquier servicio, cualquier tipo digamos en el mercado, cualquier tipo de producto o servicio que esté en el mercado, pues de alguna manera eso está inmerso como una agua virtual, ¿sí? De hecho, si van alguna vez a Medellín, los invito para que vayan al Museo del Agua y ahí van a entender bastante bien el tema de agua virtual. Entonces, para que se peguen la rodadita por Medellín alguna vez y vayan al Museo del Agua, que es de Fundación EPM. Listo, para que se peguen la rodadita, es súper chévere. Y bueno, entonces con el tema del agua virtual, ustedes, pues entonces entender que esta agua realmente es que está inmersa en todos los productos y servicios. Entonces, por ejemplo, o sea, ¿ustedes cuánto creen que tiene una manzana? ¿Cuánto consume una manzana de agua? 15 litros, por ahí. 15 litros. Bueno, eso dice María Alejandra. ¿Quién más? ¿Quién da más? Natalia, yo creo que puede ser un poco más, ¿no? Alrededor de unos 50, 60 litros. No, no es más, es mucho más. Bastante más. Bueno, pongamos una más fácil, pues, la Coca-Cola. ¿Cuánto creen que requiere la Coca-Cola? Podría pensar que incluso la Coca-Cola requeriría hasta más que la manzana, pensando todo lo que es, qué sé yo, limpieza, producción de los ingredientes. Ujú. O sea, si se trata como de azúcares y cosas así, todo eso pues conlleva su volumen de agua Pues para miren, Ajá. ujú, claro, Claudia, mira, acá estoy sencillo, miren, ¿cuánto contiene agua o sea, ustedes ven en la etiqueta de Coca-Cola y puede que les diga cuánta agua tiene, ¿cierto? Les va a decir que la cantidad de agua está alrededor de 0.35 litros de agua, ¿sí? Una lata de Coca-Cola. Sin embargo, para que esa lata de Coca-Cola esté al frente de ustedes, se requirieron 200 litros para producir y procesar el azúcar que contiene esa lata, ¿sí? Entonces, al final no son los 0.35 litros que uno ve que está inmerso en el producto que se está tomando con agua, la cantidad de agua que se está tomando, sino son los 200 litros que usted requirió para producir y para poder tener esa agua, esa lata de Coca-Cola en su mesa. Entonces, el agua virtual es eso, son esos 200 litros que no están inmersos en el producto, pero que se requirieron para producir y procesar alguna de las materias primas que tiene ese producto. Y en el caso del azúcar, pues, digo, en el caso de la Coca-Cola es el azúcar. Sí, entonces es precisamente eso. Con la manzana también funciona exactamente igual. La cantidad de agua que tiene la manzana per se es realmente poco, pero requiere como unos 140 litros para poder producirse. ¿Sí? Y así funciona igual para la taza de café, ¿sí? Una taza de café, pues, digamos, se requieren unos 140 litros para poder, digamos, el cultivo, la producción, el empaquetado y pues, de los granos de café. Entonces, esa es el agua virtual. Es esa agua que no está, digamos, directamente en el producto, que yo no estoy consumiendo directamente como agua, pero que se requiere para poder producir ese producto, ¿sí? Entonces, ese es el agua virtual. Entonces, tengan en cuenta, ¿sí? Que el 67% del comercio global de agua virtual está relacionado con el comercio internacional de productos agrícolas. O sea, es decir, todos los productos de alguna manera tienen materias primas que vienen de agricultura, ¿cierto? O que vienen, o pueden ser productos forestales no maderables, bueno, un montón de ingredientes naturales pues que podría tener o de productos agrícolas directamente. Entonces, al final es
una agua virtual que está inmersa, que yo no veo directamente en ese producto porque yo estoy consumiendo agua o estoy consumiendo, no sé, azúcar o estoy consumiendo otro tipo de producto. Entonces, precisamente esa cantidad de agua que yo no veo, pero es esa agua que se requirió para poder producir ese producto. Otro es que el 23% del comercio global de agua virtual está relacionado con el comercio de ganado y productos cárnicos, ¿cierto? Que también, o sea, consumir, digamos, todo este tipo de proteínas también tienen un agua virtual asociada. Lo otro es que nosotros somos grandes consumidores de trigo, que el trigo representa el 30% del volumen total de comercio de agua virtual dentro del sector agrícola. Y luego está seguido por la soya, que es el 17%, y luego el arroz, que es el 15%. Hay un montón de productos, digamos, de cereales, pero nosotros siempre consumimos los mismos: trigo, soya, arroz. Entonces, bueno, con el tema de el 10% también, digamos, del comercio global de agua virtual está relacionado con los procesos industriales, ¿cierto? Es la cantidad de agua que requieres para que la empresa pueda hacer ese producto específico. Ok, bueno, entonces ya terminamos la primera parte la primera parte no, ya terminamos el módulo 6, es que era bastante largo, entonces no alcanzamos a comentarlo todo en la clase pasada. Y ahora sí vamos a pasar a políticas públicas. Entonces vamos a hablar un poquito de todo lo que significa la gobernanza del agua. Bueno, la invitada que tenemos se llama Duris Ríos. Duris, Hola Natalia, por preséntate. acá estoy. Súper. Ahora sí, espero no quitarte mucho tiempo, perdóname, yo te dije que estábamos bastante atrasaditos con esto, pero bueno, más o menos medio cumplí lo que te dije, sí, que era más o menos 1 hora 15. Entonces, bueno, Duris nos va a acompañar. Ella, digamos, ha venido desarrollando toda la normativa de recirculación y reuso de agua en Colombia. Entonces creo que es como la persona idónea para que esté acá, nos cuente un poquito de cómo ha venido desarrollando ese tema de política pública y también pues cómo han sido los desafíos y demás. Entonces yo voy a hacer una pequeña introducción a políticas públicas y ya después los dejo completamente con Duris. Entonces Duris, preséntate, adelante. Hola, muy buenos días para todos. Yo soy Duris Ríos, actualmente directora de Territorios Sostenibles en el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, y venimos acompañando a COSUDE junto con la ANDI y hemos venido teniendo varias conversaciones para construir un documento que recoge un análisis conceptual y normativo de cómo se está abordando el reuso de agua aquí en Colombia. Entonces, no escribir la normatividad, hicimos una recolección como de toda esa normatividad en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Y pues hoy les voy a compartir un poco algunas de esas conclusiones y de ese levantamiento de información que hicimos en ese análisis. Les voy a dar como la contextualización en políticas públicas, que también va a ser súper breve, y además pues porque bueno, ya luego Duris nos va a dar acá una sesión bastante nutrida. Bueno, vamos a hablar sobre políticas públicas y regulaciones del agua. Entonces, acá en este tema vamos a abordar básicamente 3 temas, que son las políticas públicas, un poquito también entender pues qué son las políticas públicas y por qué son importantes. Luego ya sí nos vamos a enfocar ya más en normativa, no tanto en políticas públicas en general en Colombia, sino ya directamente en normativas y regulaciones aplicables a la gestión del agua, que va a estar a cargo de Duris. Listo, entonces, bueno, empecemos a hablar un poquito sobre las políticas públicas. Digamos que las políticas públicas son algo que son un instrumento que nos atraviesa a todos, así usted no quiera. Digamos, las políticas públicas, lo que definan en el Congreso es súper importante, porque finalmente estas políticas que se definen te atraviesan toda la vida. O sea, eso decide si te aumenta el precio del transporte, si te aumenta un precio, no sé, de las toallas higiénicas, por ejemplo. O sea, todos los productos que tú consumes de alguna manera están o pasan por una regulación
que es estas políticas públicas. ¿Sí? Entonces, para poder hablar de políticas públicas, y sobre todo porque nos interesa centrarnos un poco en la gobernanza del agua, es entender que el agua, al ser un elemento que es fundamental para la vida, pues no es solamente como que las empresas requieren agua, no, es que las empresas requieren agua, la sociedad requiere agua, las instituciones gubernamentales requieren agua, todos necesitamos agua, los animales requieren agua, los ecosistemas requieren agua. Entonces, el concepto de gobernanza requiere entender que la prioridad del agua es tan grande que tiene que ser un elemento fundamental y que no solamente es algo que define un solo actor, digamos en el caso del gobierno, sino que todos los que están alrededor del agua tienen que participar en ello. Entonces están los actores sociales, los sectoriales, los institucionales, y se tiene que hacer una gestión integrada. Sí, porque no puede estar como aparte, como, es que yo trabajo en agua o yo no trabajo en agua o yo no tengo nada que ver con eso. No, o sea, todos necesitan agua para poder hacer sus actividades diarias. Entonces, esto, a su vez, digamos, de alguna manera, hay unas cuencas hidrográficas que de alguna manera el gobierno tiene que administrar, tiene que definir cómo se van a definir qué actividades que se pueden hacer, qué no, y empezar a identificar también cómo funcionan esas dinámicas alrededor del agua, tanto para las empresas como para las comunidades y como para los ecosistemas, ¿cierto? Y a partir de eso empezar a entender la oferta hídrica y los servicios, digamos, ambientales que ofrece. Entonces, la gobernanza del agua tiene 4, digamos, aspectos fundamentales que son, pues, que es social, también es económico, también hay una parte de sostenibilidad y, por supuesto, también una capacitación política, ¿sí? Porque la gobernanza, pues, del agua no solamente es un actor específico que esté, sino que de alguna manera todos estamos vinculados alrededor del agua. Entonces, digamos esto, hay unos principios que regulan la gobernanza del agua y son un ciclo general que cómo funcionan, digamos, las políticas públicas en general. O sea, digamos, este esquema que se va a presentar es el mismo a todo tipo de políticas públicas, no solamente para políticas públicas que estén asociadas al agua. ¿Cierto? Entonces, también es empezar a entender que este ciclo general de políticas públicas lo que busca de alguna manera es que mejore, ¿cierto?, el manejo y la gestión de esos recursos hídricos, entendiendo que, digamos, que esto contribuye no solamente a una creación de políticas públicas que son tangibles, ¿cierto?, sino también a poder entender o poder obtener unos resultados que sean pues eficientes, que sean efectivos, que haya confianza y pues por supuesto haya una buena participación. Entonces, por ejemplo, en este diagrama se observan como los diferentes principios de gobernanza del agua, por ejemplo, que plantea la OCDE, al que está asociado Colombia desde el gobierno de Santos, ¿cierto? Entonces, la gobernanza está esos 3 aspectos fundamentales que son confianza y participación, que son eficiencia y efectividad, pero entonces para yo lograr eficiencia, pues lo primero que tengo que tener son datos e información, también tengo que tener financiación, también tengo que tener unos marcos regulatorios establecidos y una gobernanza, ¿cierto?, que permita ser innovadora y empezar a identificar esa agua como un todo. ¿Sí? En cuanto al tema de confianza y participación, pues yo tengo que, digamos, de alguna manera como gobierno, empezar a dar como esa integridad y transparencia, ¿cierto? Involucrar a las diferentes partes interesadas y no solamente tomar decisiones como, bueno, yo soy el gobierno y entonces estas son las decisiones que tomo, sino que yo tengo que empezar a participar con los entes, digamos, gubernamentales, por supuesto, pero también con la participación ciudadana, digamos, como las diferentes partes interesadas, también con los gremios industriales y demás, porque el agua es algo que nos atañe a todos. Por otra parte, entonces, arbitraje entre usuarios, áreas urbanas y rurales, y digamos como de generación, y toda esa parte de monitoreo y evaluación. Y por otra parte, en la efectividad, pues poder hacer una capacitación adecuada, tener todo un tema de coherencia de políticas,
unas escalas apropiadas dentro de los sistemas de la cuenca y también empezar a definir unos roles y responsabilidades que sean bastante claras. Entonces, en el ciclo de la gobernanza del agua, entonces, digamos, está en esa formulación de políticas estratégicas, ¿cierto? Que a su vez, pues de alguna manera, pues yo tengo que definir con unos principios, con unas acciones, con unos indicadores para poder hacer una implementación, a la vez un monitoreo, evaluar qué brechas encuentro, desarrollar o evaluar, digamos, esos nuevos instrumentos o mejoras y, pues, digamos, cerrar esas brechas que encuentre para poder otra vez reformular políticas o estrategias que estén asociadas, pues, como a la gobernanza. Entonces, digamos, esto es como lo que plantea la OCDE alrededor de la gobernanza del agua. Por otra parte, pues digamos como todas las políticas públicas ambientales, pues digamos que tienen una directriz o un lineamiento que es muy claro en cuanto a la planeación, protección, prevención y control de los recursos naturales, que finalmente eso es lo que se busca. ¿Para qué? Pues para poder tener unos resultados que vayan, digamos, en línea con intereses, decisiones, acciones, acuerdos, instrumentos políticos que sean también económicos y sociales que venga adelantando el gobierno nacional, ¿cierto? Para prevenir cualquier tipo de necesidad o problemática que haya alrededor del tema ambiental. Entonces, digamos, esta es la agenda o el ciclo que funciona para cualquier tipo de política pública. Sí, entonces primero está la fase preparatoria, donde se empieza a construir una propuesta de política, ya ahí de alguna manera pasa a una fase que es de agenda pública, ¿cierto? Que es empezar como a contar con los actores que les atañe el tema, ¿cierto? Empezar a tener un enfoque de derechos humanos, de género, de población, bueno, además, empezar como a entender o comprender esa problemática para yo poder diseñar o poder hacer una formulación de esa política pública, ¿cierto? Teniendo una visión que tiene que ser a largo plazo, también de unos planes de acción e indicadores y pues digamos pasar a la aprobación. Ya luego viene la parte de implementación y es, bueno, cómo movilizo esos recursos, cómo coordino de manera intersectorial para que esto funcione y ya después de que implemente hacerle un seguimiento donde pueda implementar las rutinas como de ese seguimiento que tendría para esa política pública, realizar ajustes sobre la implementación y finalmente evaluar si eso funciona o no y en el caso de que encuentre cosas que tengo que mejorar, pues otra vez ir a retroalimentar esa fase de la propuesta y hacer cambios, agendas y bueno, todo lo que tenga que hacer dentro de la política pública para que ya funcione de manera adecuada. Entonces, esto también funciona como un ciclo PHBA. Digamos que eso, hasta ahí sería el tema de políticas públicas, ya pasaríamos entonces con Duris. Duris, son todos tuyos. Bueno, entonces yo les voy a hablar un poco sobre estas normativas y regulaciones que aplican a la gestión del agua y que es producto de una construcción que venimos realizando ya desde hace más o menos año y medio, donde se recoge un análisis conceptual y normativo sobre la recirculación y el reuso del agua en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, en el marco de la implementación del programa El Agua Nos Une y con el apoyo pues, de la Alianza Pacífico. Entonces, antes de empezar, yo quisiera que tomaran sus celulares y que se conectaran a ese Mentimeter. Es un ejercicio muy sencillo, pero la idea es que vayamos conversando en la medida que vamos desarrollando esa parte del módulo, porque cuando hablamos de norma, todos nos imaginamos a un abogado y nos vamos como aburriendo. Entonces, les agradezco que se conecten. Dedito arriba a los que ya se han venido conectando a la conversación. Y vamos a empezar entonces con la primera pregunta que tenemos para hoy. La primera pregunta es que por favor indiquen el nombre de la empresa que están representando acá en este curso para yo más o menos hacerme un imaginario de qué empresas tenemos acá. Tenemos a la gente del CTA, muy bien. Color Química, Lúker Agrícola. Qué pena, ¿puede volver a colocar el para el registro? Para el registro, pues te puedes conectar, ahí está el código.
con el código QR o con el número 7578-3098, cualquiera de las dos opciones. Listo, entonces tenemos acá personas de la Nacional de Chocolate, de Casa Luker, los invitados especiales de Panamá, Tecnoplas, Ecopetrol, Luker Agrícola, Tizán. Muy bien, estos jeans, Tecnoplas. Perfecto. Les pregunto, ¿la actividad económica de su empresa depende del agua? Sí, hay muchos que sí dependen. Perfecto. Entonces tenemos una gran mayoría que la actividad económica de la empresa depende del agua y recientemente venimos con esa preocupación porque cada día se va incrementando el estrés hídrico. Afortunadamente Natalia abordó esa temática al principio en el módulo 6. Y cada vez se viene incrementando y las observaciones y las tendencias que se tienen es que al 2030 y al 2040 va a ser mucho más significativo y mucha más población va a verse afectado por el estrés hídrico. Y esto va a significar que muchas de nuestras actividades económicas, 15 de 21 empresas que han votado acá, dependen su actividad económica del agua. Quiere decir esto que esta es una preocupación que no es solamente para los ambientalistas como normalmente se ha visto, sino que nos compete a todos y tenemos que tomar medidas para poder abordar estos retos. Ahora les pregunto, ¿conocen las normas y los instrumentos para mejorar eficiencia, descontaminación y lograr inversiones en gestión ambiental y gestión del agua en Colombia? Entonces, muchos de los negocios dependen del agua, no conocemos la normatividad, no hay como una claridad de pronto de cómo podemos abordar esas temáticas. Entonces, hoy lo que les voy a compartir es un poco un recuento que hemos hecho de la normativa, de lo que está pasando en Colombia y que nos puede servir para cómo lograr incorporar estas prácticas dentro de la empresa y lograr esa eficiencia, esa descontaminación y poder hacer esas inversiones de las que nos hablaba Natalia hace un momento, que se requieren para nosotros poder mejorar esa eficiencia en la gestión del agua. Entonces, eso es parte de lo que vamos a conversar. Y bueno, normalmente estamos acostumbrados a que el ciclo del agua implica la evaporación, la condensación, luego viene la lluvia. Eso es lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a conocer del ciclo del agua y nos los enseñan desde que estamos en la escuela. Pero en la parte urbana o en la parte en la que nosotros normalmente nos movemos, hay un ciclo del agua que implica que hace una captación del agua. Eso pasa por un proceso de potabilización, que luego llega a un proceso de almacenamiento, viene la distribución y ahí se da el consumo para la parte doméstica y para la parte industrial. Y cuando utilizamos esa agua, pasa normalmente a un proceso en el alcantarillado, que son las plantas de tratamiento, donde se hace un ejercicio de depuración y allí puede retornar el agua a nuestras cuencas o podríamos hacer una reutilización de esa agua. Entonces, ¿cuál es la invitación básicamente que nosotros hemos venido lanzando? A que hagamos más reutilización de esa agua, a que no desechemos el agua directamente y lo retornemos directamente a las cuencas, sino que se le dé un tratamiento y se haga un reuso o una recirculación de esa agua. Entonces, ahí hay dos conceptos que introduce nuestra normatividad en Colombia y uno es la recirculación y otro es el reuso. Entonces, esas aguas residuales que normalmente hemos sometido a unos procesos que se le han podido dar un tratamiento pueden ser recirculados o reusados. La recirculación se entiende desde la normatividad como el uso que le damos dentro de la misma actividad que la ha generado y por el mismo usuario. Es decir, un caso que les voy a presentar ahora es el de Enviaseo. Ellos reciben un agua del acueducto, la utilizan al interior de la compañía y la recirculan para lavar sus camiones en los que recogen los residuos sólidos de la ciudad. Entonces, es un caso de recirculación donde se está utilizando en la misma actividad económica que está generando esto. Hay otro caso, que es el caso de reuso, que es que se entiende que las aguas residuales las genera un usuario y que esas se las pasa a un usuario receptor que le da un uso distinto al que se le dio inicialmente el uso. Siempre y cuando eso cumpla con unos criterios de calidad y cumpla con unas condiciones químicas para que esa agua pueda ser reusada.
Entonces, aquí hay dos conceptos fundamentales. La recirculación es cuando yo lo utilizo en la misma actividad mía, y el reuso cuando un generador se la entrega a un usuario receptor. ¿Qué pasa aquí y por qué es importante esto? Porque normalmente hemos hablado de la oferta y la demanda hídrica, pero la intención de esto es que ese usuario generador, esa persona que genera esas aguas residuales, le pueda dar un tratamiento y que posteriormente otro usuario pueda hacer uso de esas aguas residuales. Eso según la resolución 1256 del año 2021 aquí en Colombia. Entonces, hay dos diferencias que no sé si las captaron en esta explicación que he hecho, pero básicamente la recirculación, estoy dentro de mi misma actividad y sin necesidad de un permiso o una autorización, la estoy utilizando siempre y cuando sea técnica y económicamente viable usar esa agua. Y el reuso es cuando lo empleo en una actividad diferente a la que generó el agua. Entonces voy a poner un ejemplo que está siendo muy famoso en estos últimos días, y es el de la Facenda, donde ellos tienen un clúster agropecuario donde utilizan, por ejemplo, todos los efluentes de las marraneras que tienen, y a partir de allí utilizan ese 95% de residuos que son agua para darle tratamiento y utilizarla en los riegos de cultivos, en la generación de biogás, y a partir de eso como darle continuidad a su negocio económico que implica llegar hasta nuestra mesa. Entonces, son dos diferencias cuando estamos hablando de quién está haciendo uso de esa agua. Ahora les pregunto, ¿en su empresa implementan prácticas de reuso o prácticas de recirculación? Pueden contestar reuso, pueden contestar recirculación, ambas o ninguna. Muy bien. Entonces, Natalia, tenemos un gran reto porque todavía no muchas empresas vienen implementando las prácticas de reuso y recirculación. Y bueno, hoy lo que quiero es contarles un poco qué es lo que plantea la norma y qué opciones o qué instrumentos existen actualmente que nos puedan facilitar esas prácticas de reuso y recirculación. Entonces, es más famosa la recirculación que el reuso, porque el reuso implica cumplir con unas calidades y además con unos permisos para que las otras empresas puedan hacer uso de esas aguas. Y bueno, tenemos el reto con estas empresas que en este momento no vienen implementando. Entonces, con respecto al marco normativo de reuso y recirculación, actualmente hay una norma que es la 1256 del 2021 que posibilita el reuso de aguas y que nos permite utilizarlas en dos actividades económicas. ¿Para qué se pueden reutilizar las aguas? Se pueden reutilizar para extraer agua, para extraer lodo, que nos puede servir para la generación de energía o de biosólidos, o para extraer nutrientes tipo fósforo en temas de fertilización. Entonces son varios usos que se les puede dar al agua residual, y en este caso pues nosotros nos hemos enfocado en la eficiencia en el agua, pero son otros usos que se le podrían dar. Entonces la normatividad en Colombia es una normatividad muy rica, viene desde el año 1974, quiere decir que ya tenemos 50 años en Colombia de venir trabajando alrededor del marco normativo de la recirculación y el reuso. Cuando uno contrasta esto con los otros países, Colombia es como el que más ha venido desarrollando la normatividad, y hay otros países que apenas hace 20 años o que en ese momento todavía no están hablando de reuso y recirculación. Entonces, en términos normativos, Colombia ha tenido una gran evolución y viene creciendo en cómo logramos esa implementación, hablando un poco de lo que decía Natalia ahora, que hay un proceso de formulación, pero también viene un proceso de implementación y luego de evaluación y seguimiento a que esa normativa se pueda cumplir. Entonces, Colombia ha hecho grandes esfuerzos y contamos con una rica normatividad. Hoy no voy a hacer énfasis en todos estos hitos que ha tenido Colombia, voy a concentrarme como en los más importantes. Listo, entonces hay una importantísima que es la Política Nacional de Agua, que nos dio un horizonte de 12 años, digamos que esto iba hasta el año 2022, 2010, 2022. Aún sigue vigente porque no ha salido una nueva política de gestión integral de recurso hídrico, pero básicamente en esta política nacional se establecen unos principios y se establecen unos objetivos alrededor de la gestión integral de recurso hídrico. Y básicamente hay un objetivo relacionado con eso que estamos conversando, y es la demanda.
¿Cómo optimizamos la demanda de agua en el país? ¿Cómo reducimos esas extracciones que venimos realizando para disminuir un poco el estrés hídrico al que nos podemos ver enfrentados? Entonces, básicamente, esto nos da un marco, nos da un norte, y es que la demanda de agua la debemos optimizar en nuestro país. Otra normatividad importante es la resolución 1207 del 2014, que esta normatividad fue derogada por la resolución 1256, pero aquí viene como una primera definición que se habla de las aguas residuales, los criterios de calidad, lo del usuario generador, receptor, el reuso, los trámites de vertimiento que se requieren y los usos que le podemos dar al agua residual tratada. Aquí en esta normatividad se establecieron como esos primeros estándares o criterios que luego fueron cambiados o flexibilizados en esa otra resolución 1256 que les voy a hablar enseguida. Bueno, otra de estos marcos normativos que nos interesa es la resolución 1257 del 2018, donde se habla del programa para el uso eficiente y el ahorro del agua. Y aquí en este programa se diseña una herramienta para optimizar el uso del recurso hídrico y garantizar la sostenibilidad. Entonces, aquí se empieza a hablar de que el usuario del agua debe solicitar una concesión de agua y que las autoridades ambientales deben otorgar esas concesiones, en este caso la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el ANLA, o el Parque Nacional Natural de Colombia, y que también ellos deben hacer seguimiento. Entonces, retomando un poco lo que decía Natalia, una cosa es la formulación, otra cosa es la implementación, otra cosa es la evaluación y el seguimiento. Entonces, esa normatividad ya empieza a establecer esos espacios de evaluación y de seguimiento y quién debe estar haciendo como estos trámites requeridos. La otra súper importante es esta que está vigente, que es la 1256 de 2021, que como les decía, deroga la resolución anterior y aquí entonces ya nos empiezan a definir los criterios de calidad que se deben cumplir en Colombia para poder hacer esa reutilización del agua. Y redefinen lo que es el usuario generador y el receptor. Y aquí ya se introduce esa diferencia entre el reuso y la recirculación y cuáles son los trámites que son requeridos para poder hacer uso de esa agua en el sector agrícola y el sector industrial, así como los criterios de calidad que debe cumplir el agua. También hace una diferenciación entre lo que es las aguas residuales domésticas y las aguas residuales no domésticas, y las domésticas se refieren a la procedente de los hogares. Ahorita les mostraba en el diagrama que hay una producción doméstica, y también las actividades industriales, comerciales y de servicios que se constituyen también en aguas residuales no domésticas. Entonces, aquí nosotros podemos hacer reutilización de estos dos tipos de agua. Y hay dos sectores que están reglamentados por la normatividad en Colombia, que son el sector agrícola y la industria manufacturera. Son los únicos dos sectores que en ese momento en Colombia tienen permitido hacer este tipo de reuso de agua, y el reuso puede ser utilizado básicamente para procesos de irrigación, cumpliendo con ciertos estándares de calidad. Y hay una restricción específica que es el riego en cultivos de alimentos que se consumen de manera directa por parte de nosotros. ¿Por qué? Porque hay un tema de prelación de la salud, y por evitar temas de riesgos de salud pública, como en una época hubo el cólera y demás, es evitar que esos cultivos reciban ese tipo de riegos directamente y que eso más adelante vaya a afectar la salud. Pero en Colombia se ha permitido la irrigación de esos cultivos que no van a ser consumidos de manera directa por nosotros. Y en la industria manufacturera también es permitido el reuso en esas zonas de escasez de agua, y esto incluye el sector manufacturero, transformación, explotación, energía, minería, hidrocarburos, fábrica de medicamentos, cosméticos y similares, y allí también se incluye el tema de minería y de hidrocarburos. No voy a entrar en el detalle específico de cuánto debe presentar cada uno de los sectores para poder, o cuáles son los criterios de calidad que debe cumplir el agua para poder ser reutilizada, porque la norma es muy específica, establece cuáles son esos criterios. Y además, pues con todo lo que nos explicó Natalia, necesitamos
un proceso dentro de la empresa para poderle dar tratamiento a esas aguas y poder cumplir como con esos estándares. Bueno, ahora hablemos un poco como de cuáles son los desafíos y las oportunidades que nosotros hemos identificado a partir de las conversaciones con los diferentes actores. Y uno es, para poder llegar a este tratamiento y a este reuso o recirculación, primero hay que trabajar la relación costo-beneficio de invertir en estas tecnologías de tratamiento, en esos procesos de monitoreo y en los trámites de concesión frente a lo que actualmente pagamos por el agua. En las conversaciones que hemos tenido con las empresas, muchos nos dicen, es que a mí me sale más barato consumir el agua directamente del acueducto que ponerme en un ejercicio de invertir en tecnología para poderle dar un tratamiento y recircularla o hacer un tratamiento de reuso. Entonces, aquí hay un gran reto que se ha identificado y es ese tratamiento de esa relación costo-beneficio. Otro de los desafíos que se han identificado es cómo logramos mayor claridad sobre los lineamientos para los informes y los planes de monitoreo que deben entregarse a la autoridad ambiental. Entonces, ¿cómo logramos esa mayor claridad y cómo, por ejemplo, un productor pequeño que no tiene las condiciones técnicas para responder de pronto a un proceso que pida la autoridad ambiental, cómo se establecen unos esquemas asociativos y tarifarios que nos permitan monitorear y escalar esas prácticas de reuso en nuestro país? Otro de los temas que se han identificado como grandes desafíos es la confiabilidad en el uso de las aguas de reuso. Todavía nosotros tenemos mucha prevención, no confiamos todavía cuando le hablan a uno de agua recirculada o agua reutilizada. Entonces, ¿cómo generamos mayor confianza en los receptores y en los actores que tienen una relación directa o indirecta con el agua? ¿Cómo pasamos de un tema poco regulado de la informalidad a un tema más regulado, controlado y seguro para que cada día se incremente más la cultura del reuso y la recirculación? Otro de los desafíos que identificamos en esta revisión es cómo se implementan esos incentivos para la gestión tecnológica, es decir, cómo las empresas pueden acceder cada vez más a esos beneficios tributarios, ambientales y de ciencia, tecnología e innovación por la inversión que ellos realicen en este tipo de tecnologías de tratamiento. Y finalmente, los mecanismos de medición y verificación por cobros de reuso. Entonces, son como 5 grandes desafíos que se identificaron en este periodo en la medida que íbamos elaborando este análisis. Y ahí voy a preguntarles a ustedes cuáles consideran pueden ser los mayores desafíos que tienen para implementar esos temas de reuso en sus empresas. Ahora casi 10 empresas me decían que no implementan ninguna práctica y bueno, hemos venido hablando en el curso de la importancia de aplicar estos temas, pero a la hora de la verdad no pasa de ser un ejercicio voluntario y el que las empresas lo puedan abordar o no. Entonces quisiera aprovechar este espacio y que están ustedes acá muy preocupados por los temas de sostenibilidad y han venido realizando el curso para que me cuenten qué consideran que puede ser un desafío para aplicar esto. Listo, entonces falsa seguridad, los costos de la tecnología, las barreras normativas, la eficiencia y la competitividad, las faltas de política, financiamiento y gobernanza, alcanzar las características requeridas en el proceso para reutilizar, sí, estos temas de la calidad no están al alcance de nuestra gestión directa, están a lo largo de la cadena de valor. De acuerdo, hay un enfoque dentro de la gestión y de lo que se identifica es el tema de la simbiosis industrial, cómo logramos que realmente las cadenas se involucren, porque una cosa es que yo como empresa, Casa Lúquer, lo implemente, pero otra cosa es cómo toda esa cadena, todos esos proveedores que tengo, realmente también se involucren en esa gestión. Natalia ahora lo explicaba con el concepto de agua virtual y nos decía, para producir una gaseosa, una lata de gaseosa, ¿cuántos litros de agua se necesitan por toda la cadena que está involucrada en este proceso? El sistema de riego eficiente de los cultivos. De acuerdo, el año pasado tratamos de hacer un proyecto en el que se implementaban sistemas de riego y se medía qué tanta huella de agua estaba generando el cultivo. Y no pudimos encontrar, por ejemplo, aquí en Antioquia,
una finca que tuviera sistemas de riego donde pudiéramos hacer ese monitoreo. Entonces, esos sistemas de riego tampoco los tenemos, los costos asociados a la implementación de la tecnología y la falta de beneficios y las tecnologías adecuadas de inversión para implementar proyectos y costos. Muy bien, eso me da a mí unos insumos importantes para las conversaciones que siguen. En cuanto a los instrumentos, nosotros hemos venido identificando que hay como 3 grandes alternativas que de pronto las empresas desconocen, que de pronto los encargados de sostenibilidad no dominan y que de pronto los financieros podrían estar más involucrados, pero que también desconocen un poco cómo se puede aplicar esto. Y hay 3 tipos de mecanismos que se trabajan aquí. Están los beneficios tributarios de ciencia, tecnología e innovación, que son esos beneficios tipo deducciones, exenciones, tratamientos especiales que pueden recibir en sus obligaciones tributarias por invertir en esas tecnologías, por invertir en investigación, desarrollo e innovación al interior de las empresas. Eso es un mecanismo de ventanilla abierta que tiene el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y que ya les voy a hablar en detalle más o menos qué tipo de beneficios pueden dar. Están también los beneficios tributarios y ambientales, que también se buscan incentivar la inversión en tecnologías para la sostenibilidad, reducción y mejoramiento del impacto al medio ambiente, tanto en lo físico, químico y en lo energético, y también los maneja el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía. Y hay otras que son tipo convocatorias, donde las empresas, por apostarle a la Agenda 2030, al COMPES de crecimiento verde, al COMPES de economía circular, al PETIA, que son los planes agropecuarios, y demás, pueden también acceder a unos recursos o a unos créditos condonables donde las empresas podrían como realizar este tipo de inversiones. Entonces, voy a hablar primero de los incentivos tributarios ambientales. Y hay, por ejemplo, uno que descuenta el 25% de las inversiones que realicen para control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. Y este se aplica cuando se invierte en fuentes no convencionales de energía. Pero también está la depreciación acelerada de activos, que aplica también a los proyectos de energía. Y hay una tasa anual del 20% de depreciación acelerada para maquinarias, equipos y obras civiles que se realicen en etapa de preinversión, inversión u operación del proyecto. Hay otro incentivo, por ejemplo, la exclusión del pago de IVA cuando se invierta también en fuentes no convencionales y en lo que tiene que ver con la puesta en marcha del proyecto. Y hay exención acelerada que también aplica para los temas de energía cuando se libera el pago de aranceles aduaneros para los equipos o maquinarias que se importen. Hay otro beneficio tributario que ofrece el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, por invertir en proyectos de I+D+I, se pueden tener una exención del 25% de los impuestos cuando se traiga o se invierta en estos proyectos. Hay un beneficio de crédito fiscal para acceder al 50% de la inversión que se realice cuando se logre certificar que está en el Comité Nacional de Beneficios Tributarios. Entonces, aplica para esas micro, pequeñas y medianas empresas que inviertan en I+D+I. Hay otra cuando involucramos capital humano de alto nivel, estamos hablando de personas con maestría y doctorado, donde se hace deducción y descuento el 25% de la remuneración de esas personas. Eso también aplica para las pymes. También hay ingresos no constitutivos de renta y ganancias ocasionales que aplican cuando se descuentan esos ingresos que constituyen de la base gravable a esos honorarios que reciben esas personas que aplican labores de ciencia, tecnología e innovación. Eso aplica como muy en el ámbito personal. Está también la exención de IVA por importación de equipos y elementos, y es que las empresas pueden estar exentas del pago de IVA por importaciones de equipo. Y finalmente, por donaciones en ciencia, tecnología e innovación, si la empresa realiza también una donación, puede deducirse el monto donado y acceder a un descuento del 25% de sus impuestos. Entonces, son el tipo de iniciativas que existen en ese momento, los instrumentos que existen en Colombia que podrían ayudar a realizar este tipo de inversiones y a reducir un poco las barreras. Y hay las convocatorias que les decía, no está acá,
pero hablando con las entidades de cooperación nos decían, por ejemplo, la Embajada de Gran Bretaña, tienen un tema que es créditos condonables, que si la empresa demuestra que logra reducir los gases de efecto invernadero, ellos condonan el crédito que haya realizado la empresa y es como una especie de pago por resultados. Entonces se están poniendo de moda entre estas entidades de cooperación este tipo de pagos que en la medida que la empresa logre demostrar esa eficiencia o esa reducción de gases de efecto invernadero, en esa medida se hace la condonación de este tipo de créditos o se accede a un beneficio por parte de la empresa por este trabajo. Ahora les pregunto, ¿qué instrumentos de política consideran podrían contribuir a superar las barreras de las que estábamos conversando hace un momento? De los altos costos, de la falsa seguridad de que tenemos agua permanentemente, de todas esas cosas que nos estuvimos planteando hace un momento. Por ejemplo, ustedes están en ese curso porque, bueno, la Agencia de Cooperación Suiza está como promoviendo eso junto con la ANDI, de manera que las empresas tengan este tipo de formaciones y de facilidades. Pero es importante que esto no solamente se quede en las 40 empresas que en este momento están participando o los de la primera corte que estuvo. Acá ya empiezan a aparecer algunos instrumentos, incentivos por nuevos desarrollos e innovación, planes locales, capacitación continua, asistencia técnica, subir la tarifa por consumo. Esta es una medida que siempre se conversa y se discute en las mesas, cómo se le sube la tasa de uso para que realmente haya un incentivo para reutilizar. La comunicación y sensibilización, los planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo, pago por resultados, la obligatoriedad de implementar sistemas de gestión para identificar fallas, asistencia técnica, capacitación, colaboración con el sector público. Efectivamente, este tipo de inversiones son costosas, no son fáciles de implementar o no todas las empresas tienen allí un presupuesto listo para realizar este tipo de inversiones y se requieren más este tipo de iniciativas de asistencia, de capacitación para poderlo trabajar. Ya para finalizar acá, en la publicación que vamos a realizar, vamos a compartir algunos casos de recirculación y de reuso que se han venido identificando y bueno, hoy solamente les voy a hacer un recuento y una invitación para que en el mes de junio que vamos a hacer el lanzamiento nos acompañen. Ahora Juan Esteban nos confirmará la fecha, pero vamos a hacer un lanzamiento de este análisis conceptual y normativo que se tiene en América Latina, en estos 5 países. Y básicamente les voy a contar que tenemos unas empresas que nos han compartido un poco esas experiencias que han tenido y que nos parecen valiosas porque es una manera de empezar a generar esa cultura y de ver cómo otros lo han hecho y cómo lo podríamos replicar al interior de nuestras organizaciones. Entonces se van a encontrar en esta publicación con el caso de Alfagres, una empresa de revestimientos cerámicos donde ellos vienen haciendo recirculación de sus aguas. Entonces, básicamente identifican las fuentes de agua, hacen un tratamiento a ella, la ponen a recircular para el lavado de sus tuberías, de bombas y de esos equipos satélites. Y finalmente, pues han mostrado un resultado que han tenido un ahorro de cerca del 46% del agua que venían consumiendo, han eliminado al 100% los vertimientos de aguas domésticas que venían realizando y el 60% del agua que utilizan en el complejo empresarial es reutilizada. Entonces, este es uno de los casos que vamos a compartir en esa publicación. El otro es el de SICA Colombia. SICA, ustedes saben que es una empresa de productos químicos para la construcción y ellos también vienen utilizando el agua para el lavado de equipos, para el laboratorio de control de calidad y hacen un tema de ensayos de materiales. Entonces, utilizan un tema de sedimentación, de filtración y de desinfección que les permite disminuir la captación del agua. Casi 7.800 metros cúbicos al año han reducido a partir de este tipo de medidas que vienen realizando. Otro de los casos que vamos a tener en esa publicación es uno de Ecopetrol,
donde trabajaron junto con Agrosavia en un ejercicio de conservación de una ecozona que se llama la Ecoreserva Asa, creo que es, en Guarupaya, y en este caso, en esta práctica, utilizaron esas aguas para tratar los suelos de esta ecoreserva y lograron como un reuso de 64.000 barriles de agua diariamente en este tratamiento y en este manejo de la ecoreserva. Entonces, es otro de los casos que vamos a conocer en el mes de junio. El otro que tenemos por aquí es el de Envigado que les comenté al principio, donde utilizan el agua para el lavado de los carros en los que transportan los residuos. Y bueno, hay otros como la de Primavera, están los de Pastas Dorias, pero como ya estamos muy cortos de tiempo, no se los voy a compartir, pero les queda la invitación para que en el mes de junio nos puedan acompañar. Quiero aprovechar que estamos acá para preguntarles si conocen otros casos. Yo escuché algunos casos que ustedes mencionaron cuando estaban hablando de la gestión del recurso hídrico, y si nos los pueden compartir, sería muy bueno porque vamos a seguir identificando casos, vamos a seguir compartiendo un poco este tipo de fichas e invitaciones para que esto se vuelva una comunidad de práctica, no de pocas empresas, sino de muchas más. Entonces, hasta aquí les cuento yo alrededor del tema normativo y de lo que hemos venido identificando, y reitero la invitación para el mes de junio. Bueno, no sé si tienen casos de éxito, entonces de pronto como para que nos pongan en el Menti y Sí. pues si no, bueno, pues agradecerles pues como la asistencia, muchas gracias pues por estar aquí con nosotros pues como compartiendo. Hoy era la última sesión de este curso, la idea es que completen también el curso virtual, ¿cierto? Que puedan completar pues los ejercicios y todo. Nosotros de todas formas vamos a estar haciendo seguimiento con cada una de las empresas para identificar si tienen algún inconveniente o hay alguna duda o pues digamos hay algo ahí como que no entendieron bien, ¿cierto? La idea es que podamos completar este ejercicio del curso virtual y también para que podamos seguir haciendo pues todos los planes de mitigación y digamos toda la medición de la huella de agua. Los invitamos también a que puedan completar la información los que están en levantamiento de inventario para que podamos, digamos, pasar ya estos planes de mitigación, porque la idea es que podamos hacerlo a más tardar en junio, que podamos empezar con estos planes de mitigación con todas las empresas. Entonces, bueno, pues agradecerles finalmente pues como por su asistencia, también disculparnos por estos 5 minuticos de más. Realmente fue culpa mía que me demoré un poquito más como en la charla inicial y con el tema de riesgos, pero creo que era importante que pudiéramos revisar pues como todos esos aspectos. Entonces, bueno, les agradezco mucho y que les vaya muy bien. Feliz día.